Hola, soy Cristina San José y hoy os propongo hacer una nueva manualidad, en este caso para decorar en San Valentín. Lo que os propongo concretamente es hacer una lámina decorativa con alguna frase típica y que podamos asociar a eso, al Día de los Enamorados, a San Valentín. Para hacerlo voy a utilizar una técnica que seguramente conocéis, que es el calco casero, que simplemente consiste en pintar una hoja de papel con una cera o un color de estos plásticos y luego trasladar una forma a otra hoja de papel. Y en este caso las formas las voy a sacar de una plantilla con letras. Así que antes de ponerme a explicaros y a liaros mucho, directamente voy a empezar a hacerlo. Como veis, de lo que se trata es eso, de pintar por completo una hoja de papel. Podéis hacerlo de un color como rojo, que es muy de San Valentín, o podéis optar por un San Valentín más suave, quizá un poco más cursi también, con un color rosa, por ejemplo. Para hacer este calco casero, lo que sí os recomiendo es que pintéis con estos colores cera o con estos colores plásticos la hoja en su totalidad. No os dejéis ningún hueco, porque ese hueco no se va a quedar marcado. Ahí está. Sacudo un poco, limpio un poco, retiro un poco esos trocitos, porque si no se van a marcar también en el papel. Retiro esto, me quedo con otra base. Todo esto para que quede la manualidad lo más limpia posible. Ahí está. Y ahora veréis cómo os propongo hacerlo. Tenéis que coger un folio, una cartulina, allá donde queráis trasladar el dibujo. Ponéis el calco casero boca abajo, más o menos ahí, algo que quede recto para luego fiarnos y que quede lo mejor posible. La plantilla, podéis incluso no utilizar plantilla, pintarlo siempre a mano. ¿Cuál es la diferencia? Pues que así va a quedar como tipo imprenta, pero un desdibujo o algo desdibujado, que va a quedar más curioso. Voy a mover esto porque quiero centrar la frase. Y lo que podéis escribir lo que queráis. Te quiero, podéis escribir San Valentín, podéis escribir lo que queráis. Yo me he decidido por una frase un poco anglosajona, que es Be My Valentine, pero que me gusta porque la encuentro mucho en láminas decorativas en esta época. Ya lo estáis viendo, he puesto el calco, ese calco casero, boca abajo. Y ahora de lo que se trata es de trasladar estas formas. Primero dibujo el borde y luego pinto relleno para que la letra quede marcada en la hoja de papel que será la lámina de San Valentín. No hace falta apretar mucho, pero bueno, todo depende también de la intensidad, el resultado final que os guste. Evidentemente, si pasáis más veces el bolígrafo, va a quedar más bien marcada la letra. Si la pasáis menos veces, quedará más desdibujada, como si se hubiera impreso con falta de tinta. Pero bueno, le da una gracia especial ese efecto. Ahí tendríamos la primera letra. La segunda letra sería la E de Be. Vamos a ver, ahí está. Lo mismo que antes, dibujo primero el borde para tener la referencia y luego no equivocarme. Y luego relleno o pinto, pasando el bolígrafo por toda la forma de la letra o la plantilla. Estas reglas las podéis utilizar, ahí las podéis encontrar, perdón,
en papelerías, en tiendas multiprecio, en tiendas de manualidades. Son bastante fáciles de encontrar ahora que hay tanta afición por las manualidades. En tiendas eso, en tiendas multiprecio, en tiendas realmente económicas, podéis encontrar diferentes tipos, incluso reglas que no solo tienen letras, sino que permiten también trasladar o dibujar motivos diferentes. Incluso si encontráis alguna con un corazón, pues os puede servir para San Valentín perfectamente. Ahí lo tenemos. Ahora voy a mostraros cómo queda el efecto. Hay que levantarlo y ahí lo veis. Veis que no es lo mismo si hubiéramos pintado las letras directamente que hacerlo de esta forma. De esta forma queda más curioso. Vale. Sigo aprovechando el mismo calco porque sirve. Y voy a escribir las dos siguientes letras, que es My, de My Valentine. Ahí creo que lo tengo. Pues allá voy primero el borde. Y después relleno. Ahora vamos con la Y de My. Veis que la misma regla, la misma plantilla me sirve para hacer las letras lo más recto posible. Si queréis complicarlo más, podéis complicarlo más haciendo primero pues unas líneas para escribirlo todo recto, ya sabéis. Yo no suelo complicar mucho las manualidades porque me parece algo que si se complica mucho deja de ser divertido, aunque evidentemente el resultado siempre es mejor contra más lo compliques. Pero tenéis que saber eso, que podéis complicarlo tanto como queráis, como si en lugar de utilizar solo rosa, por ejemplo, para crear este calco casero utilizáis dos colores. Las letras quedarían más divertidas porque quedarían como en un ombre, en un degradado, que podría ser quizá interesante también practicar y jugar para crear láminas decorativas. Ahí lo tenemos, sería esto y ahora solo quedaría el Valentine, que para lo que necesito pintar más porque veis que aquí ya no me queda plantilla. Entonces, allá voy, pinto más, retiro esto. Retiro esto también porque para no manchar. Aquí está. Más o menos pues eso, pintar un espacio suficiente para que quepa el motivo o dibujo o letras que queráis trasladar. Aquí sí es importante, igual que os digo que cuando vais a marcar las letras en el papel, no es importante que insistáis mucho en que no queden huecos y tal, porque esos desdibujos, esos errores o defectos del dibujo van a quedar más gracioso. En este caso sí que es importante que pintemos todo el espacio bien sin dejarnos ningún hueco, porque no sabemos si quizá ese hueco luego nos va a impedir que las letras queden perfectamente marcadas. Ahí estamos. Entonces ya tengo otro suficiente, como os he dicho antes. Sacudimos un poco para que la cera
sobrante se despegue. Vale, retiramos este y pasamos al definitivo. Y con la E tendríamos terminado el Valentine. Levantamos para ver cómo ha quedado y ahí lo tenemos. Aquí tendríamos, pues eso, una bonita forma de escribir un texto para decorar en San Valentín. Luego, como se trata de una lámina, solo tendríamos que ponerla en un marco de fotos o en un cristal o donde queramos, colgarla en la pared y tendríamos pues una lámina graciosa y decorativa para darle un aire distinto a estos días de los enamorados. Pues muchas gracias.